Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y con los ingredientes de la receta del caos que se volvió a reclamar medicamentos en muchas EPS del país. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es miércoles 26 de marzo. Se ha vuelto una escena muy común ver filas de pacientes muy temprano en la mañana para acceder a medicamentos. Las filas las hacen frente a los dispensarios de medicinas que contratan las EPS para entregar estas fórmulas que previamente recetan a estos usuarios. Está pasando sobre todo, pero no exclusivamente, en las EPS que están intervenidas por el Estado. ¿Que quién tiene la culpa? Pues depende a quién se le pregunte. Si es al presidente, la culpa la tienen las EPS. Si es a las EPS, la culpa la tiene el gobierno. Este tire y afloje trae consecuencias mayores. La gente se está quedando sin medicinas, mientras el presidente trina y los gremios responden. Hoy hablamos de cómo se entregan, de qué pasa para que no se entreguen las medicinas y posibles salidas con elecciones a la vuelta de la esquina. Andrés Vecino es profesor e investigador en sistemas de salud de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos. También escribe en la red de expertos de La Silla Vacía. Gracias por pasar por acá. Hola Tatiana, muchas gracias por invitarme a los huevos. Andrés, ¿qué pasó para que en los últimos días viéramos filas de personas reclamando medicamentos desde muy temprano en Cali, Bogotá, Medellín y que algunas se tornaran bastante violentas? Bueno, pues es un tema hiper complejo. Digamos que la forma como se administran y suministran medicamentos digamos que corresponde a una cadena amplia de múltiples actores, pero quizás hay que mencionar que los medicamentos faltan por diferentes razones. Pueden faltar por razones logísticas, por razones operativas, porque no se están produciendo. Sin embargo, es muy particular el tema del financiamiento. A medida que se ha ido desfinanciando el sistema de salud, es más y más difícil comprar los medicamentos, pagarlos por parte de las EPS, pagarlos por parte de los gestores farmacéuticos. Y esto, entre otras, se evidencia por una razón. Y es que las EPS que tienen más problemas en suministrar medicamentos y que tienen más quejas, parecerían ser las que tienen también más problemas financieros. Pero uno ve medicinas en las farmacias y en las droguerías. ¿Ese es un mercado diferente al de los dispensadores de las EPS? Son dos cadenas de distribución diferentes. Una es el canal comercial y otro es el canal institucional. La farmacéutica decide hacia dónde enviar los medicamentos. Normalmente las farmacéuticas, digamos que tienen interés en enviar algunos medicamentos al canal comercial, a la farmacia, a la droguería, porque algunas personas van y lo compran de su propio bolsillo. Sin embargo, ese número es pequeño. En la medida en la que nuestro sistema de salud, y esto es un hecho cuantificable, ha sido efectivo en proveer medicamentos de uso cotidiano para muchas personas, entonces, digamos, hay una gran cantidad de personas que demandan esos medicamentos a través de la EPS, es decir, a través del canal institucional. Y es por eso que la farmacéutica usualmente manda más medicamentos a través de ese canal. Si en ese canal se agotan, no es posible legalmente para nadie cambiar los medicamentos del comercial al institucional. Simplemente no es posible, no es legal. Los problemas que hemos visto son más que todo en Nueva EPS, que está intervenida por el gobierno con su gestor, que es Audipharma. ¿Pero esto es solo ese caso o esto va a ser un problema generalizado? Esto es un problema sistémico. Es decir, si uno mira, esto está ocurriendo a través de diferentes tipos de medicamento y es por eso que a mí me parece que no se puede atacar a una farmacéutica. Está ocurriendo a través de diferentes gestores también. Está ocurriendo en diferentes partes del país. Lo que sí parece estar aglomerando más al menos las quejas de los usuarios, que son los datos que tenemos, son las EPS. Y de nuevo, esas EPS son las que tienen más problemas de financiación. Entonces hay evidencia para creer que es la financiación la que está explicando en su mayor parte el problema de medicamentos en el país. Ven, Andrés, ¿y esto se soluciona solo con poner más plata? Pues mira, Tatiana, entre el 2022 y el 2023, ya fuera de la crisis de COVID, en los reportes mismos de INVIMA pasamos de 80 a 245 medicamentos en escasez, de 3 a 34 medicamentos desabastecidos y de 0 a 18 en riesgo de desabastecimiento. Estamos hablando de agosto del 22 a agosto del 23. Hoy en día siguen saliendo reportes, pero siendo franco, es cada vez más difícil confiar en la información que tienen esos reportes. Entonces, claro,
hay otros problemas. Eso es verdad, y eso es verdad para algunos medicamentos puntuales, pero no para esos medicamentos de uso más usual, como la insulina, los medicamentos para el colesterol, los medicamentos para la enfermedad cardiovascular. Esos medicamentos de uso más generalizado sí parecían estar siendo más afectados por el problema financiero. Hay otras razones adicionales también relacionadas al tema financiero, y es la falta de confianza. Muchos recordarán que hace un par de años quizás Cruz Verde y Sanitas cortaron su relación, y Cruz Verde cortó la relación con Sanitas con una deuda de 400,000 millones, más o menos. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que una deuda haya llegado a ese punto? Y la deuda llega a ese punto en parte porque los actores creen que en algún momento esto se va a solucionar. Y sí, hay problemas estructurales que llevaron a esa deuda y hay que encontrarlos y hay que arreglarlos. Pero al mismo tiempo era la confianza la que hacía que al menos las personas que estaban sanitas en ese momento siguieran teniendo esos medicamentos. El hecho de que hoy en día hay tanta discusión, el presidente trina sobre esto todas las semanas, hay una reforma a la salud en ciernes, hay desfinanciación del sistema, implica que, y esto lo quiero decir de esta manera, si mañana el Ministerio de Salud incrementara los fondos, incrementara la UPC y le pusiera de nuevo recursos al sistema, yo no estoy seguro de que el problema se mejoraría. Y la razón es que ha habido un daño estructural en el sistema, especialmente en la confianza que había entre los diferentes actores. Justo en una columna de La Silla Vacía, tú hablabas de la pérdida de esta confianza. ¿En qué casos específicos podemos ver que esa falta de confianza está afectando la funcionalidad del sistema? Pues en las relaciones de todos los actores. Es que finalmente una persona demanda un servicio de salud o se le da un medicamento. Ese medicamento es pagado por el gobierno, a la EPS, de la EPS al gestor o a la farmacéutica, y si es el caso del gestor a la farmacéutica, y esos pagos pueden tardar meses. Entonces tiene que haber una confianza de que esa otra persona me va a pagar en algún momento en el futuro cercano y lo va a hacer apropiadamente. Es muy difícil mantener el sistema, digamos, pagando inmediatamente o anticipadamente. Entonces, esto digamos que hace más difícil la gestión del sistema, y es porque todos los actores, en vez de confiar que en últimas el Estado o todos los actores iban a reencontrarse y a encontrar soluciones conjuntas, cada uno está tirando para su propio lado. Pero hoy es aún más necesaria una reforma, no la que está en el Congreso, pero es necesaria una reforma porque de alguna manera esa confianza que salía de acuerdos implícitos entre los actores se rompió. Y en este momento sí necesitamos, creo yo, unas nuevas reglas del juego. Le doy un ejemplo. La UPC. La UPC, todo el mundo asumió durante 30 años que la UPC iba a ser más o menos insuficiente. O sea, no iba a alcanzar para todo, pero más o menos el gobierno iba a tener un interés en mantenerla financiada. En los últimos 2 años vimos que no es así. Necesitamos un nuevo conjunto de reglas donde otra vez haya la confianza necesaria, se genere la confianza necesaria para que esa UPC, para que el gobierno también tenga un interés explícito en que esa UPC sea suficiente. Bueno, ¿y qué puede hacer una persona a la que no le han dado los medicamentos o no tiene la plata de su bolsillo para ir a comprarlos en una droguería? Pone una tutela, pone quejas, se pone a ahorrar. Yo creo que, lo que estas personas tienen que hacer es más temprano que tarde acudir a las instancias, ya sean los PQRs, pero también las tutelas, porque lo que estamos viendo es un incremento cada vez mayor en los tiempos de espera para recibir medicamentos o incluso oscilaciones en la prestación de medicamentos. Entonces, algunas personas les dan, por ejemplo, medicamentos para un mes, pero el siguiente mes no se lo dan y el siguiente mes sí se lo dan. Número 2, en esta coyuntura creo que es importante empezar a considerar, desafortunadamente, lo voy a decir así, seguros voluntarios. El tema es que seguros voluntarios no van a cubrir, en muchos casos, no van a cubrir reexistencias. Sí, no te cubren medicinas, sí, total. Desafortunadamente estamos en esta situación porque fíjese que en Brasil, por ejemplo, 30% de la población tiene seguros voluntarios. En Colombia es menos del 10%, porque la mayoría de la gente no sentía la necesidad y había un incremento de estos seguros recientemente. Y tercero, sí, desafortunadamente es, mientras ejercen las acciones legales, también ahorran para los momentos en los que quizás no vayan a conseguir los medicamentos. Pero es una circunstancia muy difícil, es muy desfortunado realmente lo que está ocurriendo y es absolutamente indolente porque esto no es una crisis externa, esto no está atribuible a la crisis fiscal, este es un problema inducido por el gobierno. Andrés, gracias por tus luces y por pasar por acá. Gracias, Tatiana. Y arranque el día con estas movidas.
Daniel Quintero se monta al bus de las campañas presidenciales. El exalcalde de Medellín está acusado por la Fiscalía por cambiar el uso del suelo en un predio durante su alcaldía. La consulta popular del gobierno incluirá preguntas sobre los despidos sin justa causa, las plataformas digitales y los contratos de prestación de servicios, según anunció el Ministerio del Interior. Y vean lasillavacía.com cómo un grupo de 10 congresistas liberales manejan los hilos de Findeter, una de las entidades mixtas con más presupuesto del Estado. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará listo su desayuno político favorito. Fernando Cruz es el productor de Huevos y Juana Rubio Tovar es la practicante editorial. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana. ¿Se imagina empezar desde cero en un nuevo país, sin familia y sin recursos? Esa es la historia de Volver a Empezar, un podcast sobre Doralba y Frankie, madre e hijo venezolanos que llegan a Bogotá a rehacer su vida en un colegio de la capital. Escucha el podcast Volver a Empezar del Banco Mundial en todas las plataformas de audio. El link lo encuentra en la descripción de este episodio.